Dios tiene un propósito en todo. Bienvenidos a la Biblia Habla. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre una verdad profunda. Dios no se equivoca y todo lo que sucede tiene un propósito. Si estás enfrentando una situación que no entiendes, este video es para ti. Antes de empezar, te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Acompáñame en este viaje de fe y esperanza. Muchas veces enfrentamos momentos difíciles que parecen no tener sentido. En esos momentos, nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito divino. En Romanos 8:28, leemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos muestra que incluso las pruebas más duras tienen un propósito para nuestro bien. La vida de José, el hijo de Jacob, es un ejemplo claro de esta verdad. Aunque fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, Dios usó esas circunstancias para llevarlo a una posición de autoridad en Egipto. En Génesis 52:20, José dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esto nos enseña que Dios puede transformar incluso las peores situaciones para cumplir sus planes. A veces, Dios permite pruebas para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. En Santiago 1:2.24, se nos dice que las pruebas producen paciencia, y nos ayudan a ser perfectos y cabales. En otras ocasiones, las dificultades nos ayudan a depender más de Dios. En 2 Corintios 12:2.9, Pablo escribe, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Las pruebas nos recuerdan que nuestra fuerza proviene de Él. También debemos recordar que Dios ve el panorama completo, mientras que nuestra visión es limitada. En Isaías 55:2.8-9, Dios nos dice que sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros. En momentos de incertidumbre, podemos encontrar consuelo al saber que Dios está con nosotros. En Deuteronomio 31:2.8, se nos promete, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. Las dificultades no son castigos, sino oportunidades para crecer espiritualmente. En Hebreos 12:11, se nos recuerda que la disciplina de Dios produce frutos de justicia en aquellos que son entrenados por ella. Además, nuestras pruebas pueden ser un testimonio para otros. Al compartir cómo Dios nos ha ayudado en medio de las dificultades, inspiramos a otros a confiar en Él. En Proverbios 3:2.5-6, se nos llama a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Cuando lo hacemos, Él endereza nuestros caminos. También es importante recordar que nada sucede fuera del control de Dios. En Salmos 115:2.3, se nos dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. La oración es clave para comprender el propósito de Dios en nuestras vidas. En Filipenses 4:2.6-7, se nos invita a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y su paz guardará nuestros corazones. Cuando enfrentamos retos, debemos recordar que no estamos solos. En Mateo 28:2.20, Jesús promete, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. A veces, Dios usa las pruebas para redirigirnos hacia su voluntad. En Proverbios 16:2.9, se nos dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. También debemos recordar que las dificultades son temporales. En 2 Corintios 4:17, Pablo escribe, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las promesas de Dios son un ancla en tiempos de tormenta. En Jeremías 29:2.11, Dios nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, y no de mal. Al reflexionar sobre las bendiciones de Dios en medio de las pruebas, podemos encontrar motivos para agradecer. En 1 Tesalonicenses 5:18, se nos llama a dar gracias en todo. Incluso cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto. En Romanos 11:33, se nos recuerda que sus caminos son insondables. Las pruebas nos enseñan a depender de la gracia de Dios.
En Lamentaciones 3:2.22-23, se nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Al enfrentar dificultades, debemos recordar que Dios nunca nos da más de lo que podemos soportar. En 1 Corintios 10:13, se nos promete que Él nos dará la salida. También es importante mantener una actitud de fe y esperanza. En Hebreos 11:2.1, se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Cada experiencia que enfrentamos tiene el propósito de prepararnos para algo mayor. En Efesios 2:10, se nos dice que somos creación de Dios, creados para buenas obras. Al confiar en Dios, podemos encontrar paz incluso en medio de la tormenta. En Juan 14:27, Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Dios usa las pruebas para revelar su poder en nuestras vidas. En Éxodo 14:13, Moisés dice al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Las dificultades nos enseñan a orar con mayor fervor. En Santiago 5:16, se nos recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. También debemos recordar que nuestras pruebas son temporales, pero las bendiciones de Dios son eternas. En Salmos 32.5, se nos dice, el lloro puede durar toda la noche, pero el gozo viene en la mañana. Al enfrentar retos, podemos estar seguros de que Dios nos guía. En Salmos 23.2.4, se nos promete que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. En última instancia, nuestra confianza en Dios se basa en su carácter inmutable. En Hebreos 13:2.8, se nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las dificultades nos ayudan a crecer en humildad y dependencia de Dios. En 2 Corintios 12:10, Pablo escribe, cuando soy débil, entonces soy fuerte. A medida que confiamos en Dios, nuestra fe se fortalece. En 1 Pedro 1:2.7, se nos dice que la prueba de nuestra fe produce alabanza, gloria y honra. También debemos recordar que Dios usa nuestras experiencias para bendecir a otros. En 2 Corintios 1:2.4, se nos dice que Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Al enfrentar desafíos, debemos recordar que somos más que vencedores en Cristo. En Romanos 8:37, se nos dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra de Dios es nuestra guía en tiempos difíciles. En Salmos 119:2.105, se nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En momentos de dificultad, podemos encontrar fortaleza en la comunidad de fe. En Hebreos 10:25, se nos exhorta a no dejar de congregarnos. También debemos recordar que nuestras pruebas son una oportunidad para glorificar a Dios. En 1 Corintios 10:31, se nos dice que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Al confiar en Dios, podemos enfrentar el futuro con esperanza. En Jeremías 17:2.7, se nos dice, bendito el varón que confía en Jehová. Cada experiencia difícil nos acerca más a Dios. En Salmos 34:2.18, se nos promete, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dios usa nuestras pruebas para mostrar su fidelidad. En Deuteronomio 7:2.9, se nos recuerda que Dios guarda su pacto y misericordia a los que le aman. En medio de las dificultades, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito. En Proverbios 19:21, se nos dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Al confiar en Dios, encontramos paz en su plan. En Isaías 26:2.3, se nos promete, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Las pruebas nos preparan para el cumplimiento de las promesas de Dios. En Hebreos 10:23, se nos exhorta a mantenernos firmes en nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. A medida que enfrentamos desafíos, podemos recordar que Dios está obrando para nuestro bien. En Salmo 138:2.8, se nos dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Que Dios te bendiga y te dé la fortaleza para confiar en que todo sucede con un propósito divino. Nos vemos en el próximo video.